Bienvenidos de nuevo al canal Inversores. ¿Qué harías si pudieras mirar dónde está invirtiendo Microsoft antes que la mayoría de los inversores? No me refiero a comprar acciones de Microsoft. Me refiero a descubrir qué empresas considera estratégicas una de las compañías más valiosas del planeta. Porque mientras todo el mundo habla de ChatGPT, de Copilot o de Azure, Microsoft lleva años haciendo algo mucho más interesante. Está invirtiendo discretamente en empresas que podrían convertirse en piezas fundamentales de la próxima generación tecnológica. Y lo curioso es que muchas personas ni siquiera saben que estas compañías cotizan en bolsa. No es Nvidia, ni Apple, ni Amazon. Son empresas mucho menos conocidas, pero todas tienen algo que llamó la atención de Microsoft. Y cuando una empresa con más de $3 billones decide poner dinero en otra compañía, creo que merece la pena preguntarse una cosa. ¿Qué está viendo Microsoft que el resto del mercado todavía no ve? Hoy vamos a analizar 4 compañías muy diferentes entre sí, pero todos comparten algo. Microsoft decidió apostar por ellas. Y al terminar el vídeo entenderás que estas inversiones probablemente no tienen tanto que ver con ganar dinero rápidamente, como con construir el ecosistema tecnológico que dominará la próxima década. Porque Microsoft ya no piensa únicamente como una empresa de software, piensa como un arquitecto del futuro. La primera inversión probablemente sea la más lógica de todas, Rubrik. Y para entender por qué Microsoft apostó por esta compañía, primero tenemos que responder una pregunta muy sencilla. ¿Qué necesita cualquier sistema de inteligencia artificial para funcionar? Datos, muchísimos datos. Pero estos datos tienen un problema enorme. Nunca habían sido tan valiosos. Y precisamente por eso nunca habían sido un objetivo tan atractivo para los ciberdelincuentes. Cada vez que una empresa utiliza inteligencia artificial, está manejando información sensible, clientes, documentos internos, información financiera, propiedad intelectual. Y perder esos datos puede costar millones de dólares. Aquí es donde aparece Rubrik. Rubrik no desarrolla modelos de inteligencia artificial. Su especialidad es otra: proteger esos datos, respaldarlos, recuperarlos rápidamente cuando ocurre un ataque. Y ayudar a las empresas a seguir funcionando incluso después de un ciberataque puede parecer un negocio poco llamativo, pero la realidad es completamente distinta. Cuando más crece la inteligencia artificial, mayor importancia adquiere la ciberseguridad. Y Microsoft lo sabe perfectamente, porque Azure es uno de los mayores proveedores de nube del mundo. Miles de empresas almacenan ahí su información, y ofrecer soluciones integradas de protección de datos aporta un enorme valor añadido. Por eso, la relación entre Microsoft y Rubrik va mucho más allá de una simple inversión financiera. Existe una lógica industrial, una sinergia evidente. Rubrik fortalece el ecosistema de Microsoft, y Microsoft ayuda a Rubrik a llegar a grandes clientes empresariales. Cuando dos compañías crecen juntas, el resultado suele ser mucho más potente que una simple participación accionarial. Pero la segunda empresa es todavía más interesante, porque probablemente tú mismo la utilizas todos los días y sin darte cuenta. Estoy hablando de Cloudflare. Haz una prueba. Piensa en todas las páginas web que visitas durante una semana. Medios de comunicación, tiendas online, bancos, blogs, empresas, todo. Ahora imagina que detrás de muchas de estas páginas existe una empresa trabajando silenciosamente para protegerlas, para hacerlas más rápidas y evitar ataques informáticos. Esa empresa probablemente sea Cloudflare. Cloudflare se ha convertido en una de las infraestructuras más importantes de Internet. Su red conecta millones de páginas web repartidas por todo el mundo y cada día procesa una cantidad gigantesca de tráfico. Pero aquí viene lo interesante. Cloudflare ya no quiere ser únicamente una empresa de seguridad. Quiere convertirse en una plataforma donde ejecutar aplicaciones, inteligencia artificial y servicios distribuidos por todo el planeta. ¿Te suena familiar, verdad? Exactamente. Es una idea muy parecida a la que persigue Azure. Por eso, muchos analistas consideran que ambas compañías pueden ser complementarias en numerosos proyectos empresariales. Aquí aparece algo que me parece fascinante. Microsoft podría haber intentado desarrollar absolutamente todo por sí misma. Tiene dinero para hacerlo, tiene ingresos, tiene capacidad. Sin embargo, en determinados casos prefiere colaborar con compañías especializadas. ¿Por qué? Porque desarrollar una tecnología desde cero puede llevar años, mientras que asociarte con una empresa líder te permite avanzar muchísimo más rápido. Y en un sector como la inteligencia artificial, la velocidad lo es absolutamente todo. Ahora bien,
Las dos siguientes inversiones son mucho menos conocidas y precisamente por eso también son las más sorprendentes, porque cuando alguien piensa en Microsoft normalmente piensa en Windows, en Office, en Xbox, pero muy pocas personas relacionan Microsoft con la impresión 3D. Sin embargo, eso nos lleva directamente a la tercera empresa, Nano Dimension. Aquí cambia completamente el escenario. Nano Dimension trabaja en un campo extremadamente especializado, la fabricación de componentes electrónicos mediante impresión 3D. Puede sonar bastante técnico, pero imagina poder fabricar circuitos electrónicos complejos de forma mucho más rápida, más flexible y con menos costes para determinadas aplicaciones. Eso tiene implicaciones enormes en defensa, industria aeroespacial, robótica, automatización, dispositivos inteligentes, incluso inteligencia artificial. Porque detrás de cualquier sistema inteligente siempre existe hardware. Y cuando más sofisticado sea este hardware, más importante resulta la capacidad para fabricarlo rápidamente. No sabemos si esta inversión terminará siendo un gran éxito, pero sí sabemos una cosa: Microsoft rara vez invierte sin una razón estratégica detrás. Y aunque Nano Dimension todavía está lejos del tamaño de los gigantes tecnológicos, trabaja precisamente en uno de esos sectores donde una innovación puede cambiar completamente las reglas del juego. Hasta aquí hemos visto tres compañías muy diferentes. Una protege datos, otra sostiene buena parte de Internet y otra intenta revolucionar la fabricación electrónica. Pero la cuarta inversión lleva a Microsoft todavía más lejos, muchísimo más, porque nos saca de los centros de datos y nos lleva directamente al cielo. Y cuando descubras qué hace esta empresa, entenderás que Microsoft no solo está pensando en ordenadores o inteligencia artificial, está pensando en el futuro de la movilidad. Y esa historia merece un apartado propio, porque probablemente sea la inversión más inesperada de todas. Hasta ahora hemos hablado de tres compañías muy distintas: Rubrik, Cloudflare y Nano Dimension. Y probablemente te hayas hecho la misma pregunta que yo me hice cuando empecé a investigar estas inversiones. ¿Qué tienen en común? Porque a simple vista parecen negocios completamente diferentes. Una se dedica a la ciberseguridad, otra a la infraestructura de Internet, otra a la fabricación electrónica. Y ahora llega la cuarta empresa, que sinceramente es la que más me sorprendió. Estoy hablando de Vertical Aerospace. Cuando escuchamos el nombre Microsoft, automáticamente no pensamos en espacio. Normalmente pensamos en sus productos como Azure, como Copilot, en inteligencia artificial. Pero muy pocas personas relacionan Microsoft con la aviación. Y sin embargo, ahí está Vertical Aerospace, una empresa que desarrolla aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical conocidos como eVTOL. Dicho de otra forma mucho más sencilla, vehículos eléctricos capaces de transportar personas por el aire con cero emisiones y pensados para los desplazamientos urbanos del futuro. Suena casi a ciencia ficción, pero ya no lo es. Cada vez hay más compañías trabajando para hacer realidad ese tipo de transporte. Y aunque todavía quedan desafíos regulatorios y tecnológicos importantes, muchos expertos creen que durante la próxima década veremos despegar ese sector. Entonces, ¿por qué Microsoft muestra interés por una empresa como esta? La respuesta, en mi opinión, no está en los aviones, está en la tecnología. Porque un vehículo autónomo del futuro será en realidad un enorme ordenador con alas. Necesitará inteligencia artificial, procesamiento de datos en tiempo real, conectividad permanente, servicios en la nube, ciberseguridad, análisis predictivo. Todo eso forma parte del ecosistema donde Microsoft lleva años invirtiendo miles de millones de dólares. No significa que Microsoft quiera fabricar aviones. Significa que quiere estar presente en la infraestructura tecnológica que esos aviones necesitarán para operar. Y eso cambia completamente esta historia. Ahora, demos un paso atrás, porque creo que aquí está la verdadera historia. Si analizamos las cuatro compañías juntas, empiezan a aparecer patrones muy interesantes. Rubrik protege los datos. Cloudflare protege y acelera Internet. Nano Dimension trabaja en la fabricación avanzada de componentes electrónicos. Vertical Aerospace representa una posible evolución del transporte inteligente. Aparentemente no tienen relación, ¿verdad? Pero sí la tienen, y esa relación se llama inteligencia artificial. La IA necesita datos.
La IA necesita infraestructura, también necesita hardware cada vez más sofisticado y también terminará integrándose en nuevos sectores industriales, como la aviación. Cuando unes todas las piezas, empiezas a entender que Microsoft no está haciendo apuestas aleatorias. Está reforzando los pilares sobre los que quiere construir su negocio durante los próximos 10 o 15 años. Y eso para mí es lo verdaderamente interesante, porque aquí hay una diferencia enorme entre cómo piensa un inversor particular y cómo piensa una compañía como Microsoft. Muchos inversores buscan la siguiente acción que puede multiplicarse por 5, por 10 o por 15, o por 20. Microsoft no. Microsoft busca fortalecer su posición competitiva. Si una inversión genera beneficios, perfecto. Pero si además consigue que Azure sea más atractivo, que la seguridad de sus clientes mejore, que nuevas empresas desarrollen soluciones sobre su nube o que más compañías dependen de su ecosistema, entonces esa inversión vale mucho más de lo que refleja una simple cuenta de resultados. Y eso explica por qué muchas de estas operaciones parecen pequeñas comparadas con el tamaño de Microsoft. No buscan controlar estas empresas. Buscan colaborar con ellas, aprender, crear sinergias y acelerar la innovación. Ahora bien, ¿significa esto que deberíamos salir corriendo a comprar acciones de estas 4 compañías? Evidentemente que no. Y creo que aquí es importante hacer una reflexión. Muchas veces vemos titulares como Microsoft invierte en esta empresa o compra acciones de tal, o Amazon o Nvidia. Da igual que compañías de estas grandes compran acciones de otras empresas. Automáticamente pensamos que eso convierte a esa empresa en una gran inversión, pero no siempre ocurre así. Una empresa puede tener una tecnología extraordinaria y aún así ser una mala inversión. ¿Por qué? Porque una cosa es la calidad del negocio y otra muy distinta es el precio que pagamos por él. Además, estas compañías tienen perfiles de riesgo muy diferentes. Rubrik opera en un sector con un enorme potencial, pero también con mucha competencia. Cloudflare sigue creciendo a gran velocidad, aunque el mercado exige resultados muy elevados y eso puede generar volatilidad. Nano Dimension pertenece a una industria donde la innovación avanza muy rápido, pero también donde muchas tecnologías tardan años en consolidarse. Y Vertical Aerospace representa probablemente la apuesta más especulativa de las 4. Tienen un mercado potencial enorme, pero también importantes retos tecnológicos, financieros y regulatorios. Por eso copiar una inversión únicamente porque Microsoft ha demostrado interés sería un error. Lo realmente interesante es comprender el motivo detrás de estas decisiones. Aquí creo que existe una lección muy valiosa para cualquier inversor. Los grandes inversores no solo analizan empresas, analizan las tendencias. Intentan responder preguntas como ¿cómo será Internet dentro de 10 años? ¿Cómo trabajarán las empresas? ¿Cómo se protegerán los datos? ¿Cómo evolucionaría la inteligencia artificial? Microsoft está intentando responder exactamente a estas preguntas. Y después invierte para posicionarse antes que los demás. Quizá alguna de estas inversiones no salga bien. Eso forma parte del proceso. Pero si una sola termina convirtiéndose en una pieza clave del futuro tecnológico, habrá valido completamente la pena. Esa es la lógica de las grandes compañías y también la de los mejores inversores. Personalmente creo que este tipo de noticias son mucho más interesantes que un simple titular sobre si una acción ha subido un 5 o un 10%. Porque nos permiten entender cómo piensa una empresa que lleva décadas reinventándose. Microsoft pasó de dominar los ordenadores personales a convertirse en uno de los líderes mundiales del cloud computing. Y ahora quiere liderar la inteligencia artificial, pero sabe que ese liderazgo no depende únicamente de desarrollar un buen modelo de IA. Depende de construir todo un ecosistema alrededor. Y precisamente eso es lo que estamos viendo con inversiones como estas. Antes de terminar, quería comentar algo para quienes disfrutáis siguiendo el mercado de una forma más constante y profesional. Además de los vídeos que publico aquí en YouTube, también comparto contenido adicional en Patreon. Cada semana preparo un informe donde analizo cómo veo el mercado, las compañías que tengo en el radar, los principales catalizadores de la semana, empresas que presentan resultados, compras y ventas que estamos realizando, y desde swing trading y las noticias que realmente pueden mover los mercados financieros. Te dejo toda la información en la descripción del vídeo. Como siempre, me gustaría leer ahora mismo vuestra opinión. De estas 4 compañías, ¿cuál creéis que tiene más potencial durante la próxima década? Rubrik, Cloudflare, Nano Dimension o Vertical Aerospace. Os leo en los comentarios.
Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejar un me gusta y suscribiros a Simple Finanzas porque se vienen mucho más análisis sobre estrategias de inversión de las compañías más importantes del mundo. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado. Nos vemos en el próximo vídeo.